Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. En el marco de esta epidemia, para algunos mundial, para otros regional, localizada, con riesgos de extenderse, hemos invitado hoy a un experto, a un especialista, a un no solamente epidemiólogo, internista, un médico, un investigador que ha tenido una trayectoria de formar parte de comités a nivel internacional para combatir influenza y otras epidemias. Le doy la bienvenida y le agradezco profundamente al doctor Salomón Ponce de León, quien coordina el programa universitario en salud en la UNAM, además de muchas otras cosas. Doctor Ponce de León, bienvenido, muchas gracias. Gracias, mucho gusto. Le agradezco mucho que esté con nosotros y que nos ayude a esclarecer. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches. Samuel, ¿verdad? Samuel, así Samuel. es. ¿Qué dije yo? Salomón. Ah, qué barbaridad, perdón, doctor. Qué barbaridad. Señor Piz, ¿cómo está usted? Bien, gracias, buenas noches. El señor Quintana siempre muy preciso en las correcciones, por eso es amante del dato preciso. Muy bien. Doctor Ponce de León, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está México? A lo mejor vamos a empezar por nuestro país y luego hacemos una reflexión global. Estamos en el momento de tomar decisiones más estrictas, más rígidas. Todo el mundo pregunta, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Y los doctores siempre responden, bueno, para una cosa de este tamaño y de esta magnitud, a lo mejor nunca se está suficientemente preparado, pero ¿se han tomado las medidas preventivas necesarias en México para enfrentar esto del tamaño que venga en nuestro país? Sí se ha hecho un buen trabajo de preparación. Se ha buscado una coordinación de todas las instituciones y se ha trabajado intensamente ya por varias semanas, estableciendo programas, haciendo cálculos, definiendo estrategias para ampliar la capacidad de atención. Y se ha, desde luego, priorizado en este momento, como debe ser, un énfasis en la atención en las políticas de salud pública para evitar la transmisión, lo que ellos llaman mitigación, lo que se llama mitigación, para que el número de casos crezca lo más lentamente posible. Esto se logra únicamente a través de las medidas educativas que se han difundido, específicamente lo que denominamos desde hace ya muchos años como etiqueta respiratoria y que básicamente es una higiene respiratoria en relación a tratar de evitar la transmisión de gotas. Estamos en un momento crítico, diría yo, en donde observamos cómo se viene desarrollando la transmisión de la infección. Estamos ahorita encontrando algunos casos, todavía muy pocos, de personas en nuestro país que tienen la infección, pero prácticamente todos importados. Sin embargo, esto implica que la diseminación se ha establecido y que vamos a tener un creciente número de casos en las próximas semanas. ¿Se puede calcular esto? Es decir, el señor Quintana hacía un cálculo reciente entre jueves y martes o jueves y miércoles, por ahí pasamos de 1 o 2 casos a 11 y así, lo cual... Eran sospechosos. Exactamente, no confirmados. Pero... Son sospechosos, ahorita tenemos un poco más de un centenar de casos sospechosos que han sido descartados. 5 en 2 confirmados, semanas tenemos 100 sospechosos. Que es, sí, la tasa un es poco alta, más, ¿no? Pues realmente no es muy alta, porque sí esperaríamos tener muchos más. La cuestión es que es un número, yo diría que bajo para el nivel que podremos tener, y se han hecho muy pocas pruebas en función de que ha habido pocos sospechosos. Y un poco la prevalencia que va encontrando cada país está dependiendo del número de pruebas que está aplicando. A ver, explíquenos eso, doctor, porque suena muy técnico. Porque depende básicamente, desde luego, que la gente vaya a buscar atención y que en la atención esté disponible la prueba. Entonces, si hay una escala que debe recorrer para el paciente que llega con datos a que se le haga la prueba y hay varias escalas, no vamos a ser muy ágiles en este sentido. Nos vamos a tardar. Entonces, mientras la prueba baja más a estar disponible en el primer nivel de atención, por ejemplo, hay más posibilidades de detectar casos. Es un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que ocurrió, de hecho, porque al principio empezaron a muestrear y era un muestreo un tanto selectivo. En cuanto lo abrieron, encontraron la diseminación que sospechan de semanas atrás en el estado de Washington y un poco también lo que están encontrando en California. A ver,
¿Tenemos la prueba en México? ¿En qué consiste la prueba? Porque es este hisopo. Sí, es un hisopo que se hace en la nariz y en la boca. Exacto. Y ahí se detecta directamente la presencia del virus a través de una prueba que pues, se realiza en pocas horas. Y está disponible. Es una prueba de laboratorio. Es una prueba de laboratorio. Ahora, hay que llevar la muestra a un laboratorio en donde puedan correr la prueba. Hay laboratorios en todo el país, son laboratorios centrales. Ahorita está bajando la prueba a que esté disponible en diversos hospitales, incluso privados, diversas clínicas. Es decir, que todo el mundo la pueda hacer. Que todo el mundo la pueda hacer, y es cuando vamos a tener realmente una medición más precisa. Imagen más precisa de lo que está ocurriendo. A ver si entiendo bien lo que está usted diciendo. La hipótesis sería, desde el punto de vista de investigación o científico, es decir, pudiera haber más contagios, pero como no tenemos la prueba tan extendida, no lo sabemos con precisión. ¿Lo entiendo bien? Así es. Ok. Ahora, hay una primera prueba con un hisopo en mucosa y hay una segunda de sangre. ¿Esto es correcto o no? No es cierto. No hay una segunda de sangre. En todo caso, se pueden tomar dos muestras. Una inicialmente en el sitio de la toma, que puede ser un estado de la República, y el estado da el diagnóstico y, si quiere, puede corroborar con el laboratorio central, que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, el INRE. Correcto. Un tema más antes de que mis colegas aborden, pero ¿cómo podemos, si es un virus que no conocíamos o es un virus nuevo, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, cómo un laboratorio tiene los elementos para identificarlo? Es decir, ¿la OMS envió protocolos o dijo de qué se compone el virus para que lo podamos identificar? Exactamente, eso hicieron. De hecho, en China, en los primeros 10 días de que se había reportado, ya tenían la secuencia genética del virus que estaba circulando. Ya con esa secuencia genética se pueden implementar estas pruebas, que lo que hacen es una prueba muy inteligente, pero lo que hace es amplificar la secuencia característica del virus, su fotografía exacta, la amplifica, y entonces es detectable por sistemas específicos para decir está presente o no está presente. Y si está presente, qué cantidad de copias están presentes, y se mide con mucha sensibilidad y especificidad. ¿Copias quiere decir que por 1 centímetro cúbico de saliva, cuánto virus hay? Exactamente. Y es interesante que en este virus son muy grandes las cantidades de virus que hay en las secuencias. Se reproduce muy rápido, digamos. Se reproduce rápido, y esto tiene la implicación de que estamos expulsando gotas. Sí, sale saliva, claro, normalmente. Estamos hasta a una buena un metro distancia. Más o menos, exactamente. Pero esto está llegando aquí, alguien llega y toca y podría infectarse. Correcto. Entonces, cuando es muy alta la concentración, aumenta la posibilidad de la transmisión. De contagio, claro. Doctor, el doctor López Lecatell, en una de las conferencias que dio, presentó varios escenarios según el alcance de la difusión del virus. Y uno de ellos ha generado entre confusión y susto. Lo comentamos hace algunos días en los espacios del Financiero. La posibilidad de que el 70% de la población mexicana se contagie. Estamos hablando de 75 millones de personas o algo así, en el escenario de una difusión masiva del virus. ¿Qué implicaciones tiene, qué condiciones tienen que darse para que este escenario se haga efectivo y qué consecuencias tendría si así ocurriese? Bueno, es posible que sea efectivo. Aquí lo crítico es con qué velocidad se van a infectar estos 70% de la población, que no es la población de México, es la población del mundo, básicamente. Sí. Entonces, ¿con qué velocidad va a ocurrir esto? Es crítico para poder ir dando respuesta a las necesidades. Esto se va a diseminar en una determinada velocidad. Hemos visto cómo se está diseminando en otros países. Vimos lo que pasó en Wuhan, que pasó, pues seguramente esto alrededor de mediados de noviembre empezó a circular, se dieron cuenta en diciembre, a mediados de diciembre, y del 1 de diciembre a la fecha, pues llevan en la provincia de Hubei 70,000 casos o más. Contagios, exactamente. 3,000 y vemos decesos. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Italia, en donde pues hace pocas semanas se identificaron los 2 primeros casos, que eran 2 turistas que estaban ahí. A partir de ahí se encontraron otros casos y de repente brincó el número muy rápido. Entonces, este es un escenario que lo que estamos haciendo ahorita en México es tratar de mitigar esa situación,
y la transmisión no dé un brinco tan rápido. Sino ¿Qué que sea tan gradual, posible es digamos. que sea gradual? Y por eso es el énfasis en las medidas de evitar Higiene. el contagio, la higiene, que es lo único que hay, no hay otra cosa. Sí, porque no hay un antivirus, ni No hay ni vacunas, hay no vacuna, hay no hay nada. medicamento, no ¿Y hay no nada. habrá en el corto plazo? No en el corto plazo. Es decir, 6 meses, que la gente, todos estos mensajes de expertos a nivel internacional o del CDC Center en Atlanta de contagio de enfermedades, dices, antes de 8, 10, 12 meses no habrá vacuna. ¿Esto es correcto? Completamente correcto. Desde luego ya hay, de una gran velocidad se han desarrollado ya prospectos de vacuna, pero realmente lleva un tiempo largo. Sí, Puedes porque se prueba, se corrige, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Uno puede suponer que va a funcionar, qué tan inmunogénico es, va a servir, no va a servir, qué riesgos hay. Todo eso tiene que medir, no se va a llevar menos de 9 meses con protocolos acelerados. Medicamentos, se han mencionado varios, es una lista no corta, pero no sabemos bien a bien si realmente son eficientes, funcionan o no. O sea que la única forma de combatirlo es... La higiene, la prevención fundamental. ¿Y una vez contagiado? Una vez contagiado, realmente el tema es interesante porque hablamos de cuántos van a tener una evolución complicada. La gran mayoría no lo va a tener. Entonces, el 80% de la población que se infecte son números que tendrán que ajustarse conforme van creciendo el número de casos que reconocemos como infectados. Van a tener o ninguna molestia, como es el caso de los niños. Los niños se infectan igual, con el mismo riesgo que cualquier adulto. Seguramente tienen menos exposición, pero se infectan igual, pero no desarrollan, la gran mayoría, ninguna molestia, y son muy pocos los que evolucionan a gravedad. Los adultos es diferente. ¿Por qué? Básicamente por envejecimiento y por factores de riesgo. Los factores de riesgo... ¿Somos más débiles, más frágiles? O... Pues vamos teniendo complicaciones. Entonces, los que se mueren, el mayor número, son los que tienen más de 80 años. Y son los que tienen otras enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardiopulmonar, otras enfermedades. Y son los que realmente tienen la evolución más grave. Ahora, este cuadro al que te referías, es decir, usted dice mitigar, y quiero entender que si la curva no es así hacia arriba, como ha sido en Italia, una propagación muy veloz, sino que es gradual, los servicios médicos de cada país son capaces de atender y proporcionar servicio. Exacto. Ahora, si se nos va para arriba, estamos en un problema grave, ¿no es cierto? Así es. Sí, y el asunto es tratar de evitar que se nos dispare antes de que haya medicación o vacunas. Exactamente. Ese es el objetivo. Se habla también, doctor, de que pues, el mes de marzo, abril son críticos, porque pasando esto, dado que es un virus que, como otros, que afecta a vías respiratorias, prospera en condiciones de más frío, el cambio en las estaciones podría ser un factor que también mitigara la propagación. ¿Es cierto o no? ¿Vamos a tener el mismo riesgo en primavera que ahora o no? Podría ser. Yo siento que es altamente especulativo decir que se va a comportar de esta manera porque, por ejemplo, tenemos casos en Tailandia. En Tailandia es totalmente cálida la temperatura. Es un lugar totalmente cálido y es un sitio en donde están teniendo un brote. Ajá. Entonces, asumir que esto va a pasar, ojalá que pase, pero no sería uno de los factores en donde podamos descansar para decir esto se va a atenuar. Yo pienso que va a depender básicamente de otras mecánicas de transmisión. Por ejemplo, doctor. Pues, por ejemplo, básicamente qué tan capaces seamos como sociedad, porque tenemos que entender que en una respuesta a una epidemia como esta, el Estado tiene una responsabilidad, un rol, claro, que siento yo que está cumpliendo, y la sociedad tiene su responsabilidad también. Cada uno de nosotros cuidarse, supongo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables, tenemos que aceptar que estas medidas que se recomiendan se tienen que implementar en cada uno de nosotros. Hoy leía la noticia de un profesor en Estados Unidos, de hecho un profesor de un college, que le hicieron el diagnóstico, le dijeron, en este momento se tiene que quedar en cuarentena, no sabemos si tiene el virus o no. Es sospechoso, digamos, ajá, y lo tienen que guardar. Y se fue a una fiesta. No es muy responsable. Y le confirmaron la infección.
Entonces la gente estaba molesta Cerrada, claro. con él porque realmente es responsable de una transmisión que podría evitarse. Y un poco este es todo el escenario para la sociedad. A ver, pero vamos a repetir esto porque quien nos escucha me parece que es muy importante hacer énfasis. Escuchaba yo a algunos que decían, bueno, uno siente síntomas, como porque todo el mundo dice, es como un resfriado común, secreción nasal, un poco de fiebre, estornudo, etcétera, una gripe. ¿Voy al médico, voy al hospital o me quedo guardado en mi casa? ¿Qué es lo conveniente? Bueno, es una recomendación importante e interesante en este momento, porque estamos hablando de que el 80% van a tener síntomas muy leves. Yo creo que la gente tendría que asumir que esta situación es como vivir cualquier otra infección respiratoria. Si yo tengo catarro, yo no tomo un medicamento de entrada, a menos que tenga molestias, dolor de cabeza, dolor de garganta, un sintomático, y ahí trato de llevarme mi padecimiento. No busco al médico. Si tengo alguna duda, le hablo por teléfono, o si tengo una molestia mayor, tengo una tos que es exacerbado, tengo fiebre muy alta, me siento con gran malestar, voy a ver al médico. Y ya el médico me dirá qué tengo que hacer y ahí definirán. Y así están preparados los servicios médicos un poco para actuar, porque no hay suficiencia. Sí, de la capacidad instalada, imagínate, como decían, atiende a 70 millones de pacientes, pues no hay dónde, ¿no? Sí, no. Entonces, la gente tendrá un poco que medir cómo va a buscar la atención médica, en qué momento, de acuerdo a su malestar. Y el mensaje es, efectivamente, esto se podrá presentar como un catarro común, resfriado común, algo muy leve, tranquilo en su casa, procure no tener contacto con otras personas, trate de evitar los contagios con las medidas que ya hay. Si hay un mayor malestar, habrá que buscar servicios médicos. Hay un teléfono, de hecho, que ha sacado con mucha eficacia la Secretaría de Salud, 800-0044-800, a donde pueden hablar para resolver las dudas que se presenten. Esto que decía, ahí lo lógico sería que una brigada médica o alguien vaya y haga la prueba en casa, para que si en efecto hay contagio, pues imagínate, a ver, súbete al metro y ve al médico, o súbete al transporte público, pues es totalmente irresponsable, siguiendo el ejemplo que usted ponía hace un momento. Entonces, lo ideal sería que le fueran a hacer la prueba a domicilio. Eso. Idealmente será así. Va a depender también un poco de cómo se desarrollen los eventos. Y además la mayor parte de la gente quizá gustará de ir a la institución más que esperar a que llegue a tomarle la prueba. Podría ser. Da miedo, doctor. Exacto. Pues sí, da miedo. Entonces, los transportes tendrán que... La gente que tenga molestias tiene que tener la responsabilidad de decir: voy a ir, voy a aislarme, no voy a dar la mano a nadie, voy a ponerme... En ese caso es cuando se tiene que usar un cubrebocas, cuando alguien desarrolla síntomas, claro, para no contagiar. No sirve de nada ponérselo para viajar y no contagiarse. Sí. Además de estas medidas que nos decía de prevención, ¿no?, higiene personal, el subsecretario López-Gatell pues ha recomendado no saludar de mano, no dar abrazos, no saludar de beso. Somos muy besucones los mexicanos, pero poca doctor. gente atiende esas recomendaciones. Estamos ya en el momento de evitar el saludo de mano, y no solo eso, doctor, sino evitar, por ejemplo, eventos públicos masivos. Como lo están haciendo otros países en Europa, sobre todo en Italia, en Suiza, en donde sí están poniendo atención en eso. Eso por un lado. Por otro, nos dicen las autoridades de salud que estamos preparados, pero en un escenario en el que pues todavía es incierto cuál puede ser el nivel de propagación del virus. Bueno, respecto al proceso de modificar nuestras prácticas de demostraciones de afecto, yo creo que sí tiene que ser un plan de educación. Claro. Hay que insistir, efectivamente hay que evitar los contactos y hay que empezar a dar a intensificar el mensaje paulatinamente. Deberíamos de evitar hacerlo, pero es algo que lo hacemos casi instintivamente. Sí. Yo tengo ahorita la noción, llegamos aquí, sí, saludamos sí. sin darnos la mano, pero salgo aquí, me encuentro a alguien, un amigo inesperadamente, lo automático es darle un abrazo, un saludo de mano. Entonces, tenemos que aprender a no hacerlo, será paulatino. Los eventos en este momento, yo creo, de acuerdo a lo que estamos viendo en el escenario nacional,
no encuentro justificación para evitar el partido de Pumas América, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O la marcha del próximo lunes. Yo creo que no hay ningún motivo que nos diga no hay que hacer esto. Quizás para más avanzada la semana o para la siguiente semana el escenario podrá ser diferente, porque esto evoluciona rápidamente. En este momento yo diría que... Todavía no. Todavía no. Ahí hay todo un debate, doctor, porque, o sea, yo diría, bueno, ¿y para qué nos esperamos a tener muchos contagios? Entonces, ahora sí ya suspendan los eventos masivos. ¿Por qué no antes de tener muchos contagios tomamos sedas? ¿No sería una medida preventiva más lógica? No sé si sea más lógica. Creo que si el estudio de cómo evoluciona la epidemia nos permite reconocer ventanas de oportunidad. Entonces, el objetivo además es tratar de llevar una mayor normalidad dentro de la crisis. Sí, ir a trabajar, etcétera, que las escuelas sigan operando, etcétera. Exacto, todo eso será fundamental. Yo creo que la situación de Italia, de algunas regiones, no sé, en la India también, Pakistán, etcétera, deciden esto porque están viendo que el panorama un poco se les está yendo más allá de lo que pueden controlar. Irán, por ejemplo. Irán, exacto. Entonces, en este momento, en la ventana que estamos viendo, yo creo que todavía lo podemos hacer. Controlar. Quizás cambie dentro de poco tiempo. En términos de preparación, yo pienso que se ha preparado este gobierno en este momento, la Secretaría de Salud, para organizar muy bien esta respuesta de salud pública. Si la preparación va a ser suficiente, es un poco más difícil de responder, porque tenemos una infraestructura en salud que de entrada tiene un déficit real. Sí. Tenemos en la región un bajísimo número de camas en comparación con el resto de los países, insuficiente, un bajísimo número de médicos, bajo número de enfermeras, terapias intensivas, ventiladores. Si esto escala con rapidez, vamos a tener problemas indudablemente. Y a pesar de que nos hayamos preparado lo más que se puede, pero no podemos crear infraestructura un poco de la nada, ¿no? No vamos a hacer un hospital en 10 días como hicieron allá. Déjenos hacer una pausa, doctor, por favor. Vamos a mensajes. Estamos con el doctor Ponce de León hablando de epidemiología, del coronavirus y de los riesgos que puede enfrentar en México. Mensajes, regresamos. Estamos de regreso, doctor, a tratar de eliminar algunos mitos en torno al virus y estas cosas. Es muy temprano para decirlo y casi lo voy a poner en el papel de un investigador de la CIA, pero ¿esto es algo creado en laboratorio? Hoy tenemos la información científica suficiente para saber si esta fue una mutación natural, como se dice, de un virus, del contacto entre animales y humanos. ¿Hoy sabemos o todavía no tenemos fehacientemente información confiable? No, yo creo que tenemos suficiente información para saber que esto es parte de la evolución natural de los virus. Los coronavirus se conocen desde hace varias décadas, existen en el mundo desde antes de que apareciera la especie humana y reconocemos ahora 7 especies de coronavirus. 4 son bastante aburridas porque causan enfermedades muy leves, muy poco sintomáticas. La quinta es SARS, problema grave, sí, que de alguna manera se desvaneció efectivamente, un poco quizás con alguna temporalidad y en relación a situaciones ambientales, no lo sabemos, pero se pudo contener, tenía características diferentes en su contagiosidad. Luego, en 2013 aparece MERS en el Medio Oriente, más contenido todavía, con una mortalidad más alta. Pero esa es la sexta especie del coronavirus. Y ahora esta aparece, el COVID. Y claramente un virus que circula en los murciélagos y de los murciélagos se transmite a otro hospedero intermediario y de ahí se contaminó. Y esto está perfectamente dilucidado. El parecido de este virus con el del SARS tiene una semejanza de más del 80% en su secuenciación. Entonces, no hay duda que esto evolucionó de esta forma.
¿Cuál es la razón por la que en algunos países prospera muy rápido? Decíamos casos como el de Italia, Irán, y en otros no. No sabemos si es esto que señalaba la falta de muestreo, pero por ejemplo Japón, que ha llamado la atención. Japón, a pesar de estar en la zona y tener interacción, digamos, con los focos de infección, es un país que ha mantenido una curva pues muy baja, no ha crecido. Y tampoco aparentemente se han tomado medidas tan drásticas como las que se tomaron en China o como las que ahora están tomándose en Italia. ¿Hay alguna razón de carácter genética? ¿Hay algunas poblaciones que son más susceptibles? Y Japón es un país con mucha gente mayor, con mucha gente de la tercera edad. Entonces, ¿hay algunas explicaciones a este respecto, doctor? Bueno, ciertamente desconocemos mucho en relación al virus. Japón sí ha tomado medidas bastante estrictas, de hecho suspendió clases. Sí. Y suspendió clases un poco previendo contener esto de la mejor manera antes de que venga el tiempo de las Olimpiadas. Pero es una isla que efectivamente está en Asia. Desconozco, debo decir, cuál es su intensidad en términos de turismo que tienen los chinos para viajar a Japón. Ciertamente sí sé que la tienen para Italia. En Italia, como ya sucedió. Entonces, la densidad de población de turistas yo creo que es muchísimo mayor hacia Italia que hacia Japón. Entonces, depende un poco del comercio, flujo, de los viajes, del flujo de personas, etcétera. Y depende de cómo va desarrollándose esto. Se puede relacionar, desde luego, y una manera de medirlo es con el flujo de movimientos aéreos que hay. Entonces uno ve el movimiento aéreo de China, dentro de China, y ve uno cómo al flujo aéreo sigue la diseminación de la infección, un poco como la sombra que sigue al cuerpo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con Europa. Por eso Europa es Medio Oriente y Europa son los siguientes países. Entonces, hay flujo importante a Norteamérica, también muy grande, y uno ve cómo la costa occidental de Estados Unidos es la que está siendo más afectada. Que la del este. Es básicamente un poco por todos estos flujos de personas, más que por cualquier otro motivo que lo puede existir, pero yo pensaría que es básicamente estos movimientos poblacionales que lo permiten. Sí. Usted participó, doctor, corríjame en esto, pero tengo ahí el dato, en el comité de la Organización Mundial de la Salud que estudió y enfrentó y diseñó medidas para la influenza, ¿es correcto? Sí, así es. Al principio hubo una serie de reuniones, nos juntábamos en una oficina, el subsecretario Mauricio Hernández, el doctor Rogelio Pérez Padilla, que era el director del INER en ese entonces, y la doctora Celia Alpuche, para platicar con las gentes de la OMS un poco cómo iban desarrollándose las cosas. Ahora, ¿cómo se diseñan ahí estos protocolos? Es decir, porque yo sé que hay niveles y hay escalas. Esta semana que concluyó, la OMS dice ya hay más contagios o más casos de pacientes contagiados fuera de China que en China continental, ¿no? Es decir, por ahí arriba de 90,000, una cosa así, ¿no es cierto? Sí. Ok, ahí hay un foco rojo. ¿Cuál es el siguiente escalón? ¿Cuándo la OMS dice se para todo? ¿Y por qué? Porque si no se van a morir millones de seres humanos. Realmente la Organización Mundial de la Salud no dice separa todo, dice. Porque las recomendaciones, incluso ya en una situación de pandemia declarada, no son con medidas tan estrictas. Tan rígidas. De hecho, se busca que los países mantengan sus fronteras abiertas, no cerrar fronteras. Esto es algo que solo se puede hacer en muy pocos países, realmente, como China. Era prácticamente el único país que podía dar una respuesta como la que se dio. Y pues depende básicamente de la velocidad del crecimiento, de ninguna otra cosa, aunque hay situaciones también muy importantes. Las económicas, las repercusiones económicas, por un lado, y por otro lado, pues el miedo de la gente que se genera. Todavía no se declara la pandemia, un poco por motivos técnicos, porque de hecho estamos viviendo en... Porque ya se extendió, ya no sé cuántos países tenemos hoy en día. Más de 80. Más de 80. Sí, más de 80 y con muchos de ellos. 50% de los países del mundo que ya tienen casos registrados. Sí, exacto. Entonces... ¿Hay reglas? La OMS dice cuando lleguemos a 100 países ya es pandemia o son tecnicismos. Es interesante porque igual
que le ocurre a los gobiernos localmente de decidir cuándo tomo tales medidas. Sí. Habitualmente siempre uno las toma para los críticos o demasiado temprano o demasiado tarde. Nunca se toman exactamente en el momento que toda la gente considera correcto. Y un poco le pasa lo mismo a la Organización Mundial de la Salud. Porque, por ejemplo, en el caso de la pandemia de 2009, a pesar de que se llenaban lo que entonces SARS. había como... del 9, ¿no? En el 9, el H1, en influenza el H1N1. H1N1, la de la influenza, sí. Desde luego se llenaban todas las características para definir una pandemia y la definió, y yo pienso que se tardó un poco. Luego la criticaron porque no había la gravedad en la enfermedad y hubo gente. Sí. Entonces era curioso porque había como una especie de desencanto. No, dicen que pandemia, pero no se murieron tantos, ¿no? que es una respuesta que a mí me parece curiosa, por lo menos. Entonces, es difícil porque entonces la OMS, de alguna manera, si se equivoca haciendo esto grandemente, pierde credibilidad y es muy importante que la mantenga. Entonces, depende de muchos factores. Desde luego, el central es el número de casos y su extensión en los países. Seguimos en un grado de letalidad del 2%. Del 2% más o menos, ¿no? Es decir, de sí. cada 100 personas que se contagian, 2% fallecen hasta el momento. Anda como en el 3, Claro. más ¿Ya o 3? menos, ya, sí, cerca del 3. Sí. Lo que pasa es que esto, Sí. nuevamente... Varía por región y por condiciones. Varía por región y por condiciones porque el panorama completo es el iceberg total, la montaña que está abajo y la punta que estamos viendo nada más. Entonces, en función de eso, todavía no conocemos el tamaño de lo que está abajo. Ahorita en Estados Unidos hay más de 100 casos informados, más o menos, y tiene una mortalidad, tienen 11 muertos. Entonces estamos hablando, si sacamos una razón ahí, claro que Arriba no es del real, 10%, claro. pero estamos hablando de que está arriba del 10%. Oiga, doctor, hablamos del caso de Italia, ¿no? Muy complicado. Y los casos confirmados en México pues, son importados de Italia, ¿no? Personas que estuvieron allá participando en algunos congresos, en fin. Y tenemos el caso de California, nuestro vecino, en donde se acaba de declarar la emergencia, que es el estado que tiene más casos confirmados. Es un riesgo para México, ¿no? Indudablemente. Yo creo que el escenario que está viviendo California, no tan intensamente Arizona y Texas, pero en donde hay casos también informados, tiene que tener su espejo un poco en los estados del norte del país. Yo creo que está ocurriendo un fenómeno similar de diseminación paulatina que todavía no identificamos. Es posible. Sí, basta estar algún día en Tijuana y Mexicali Cruzar, para claro. ver la cantidad de cruces Son a California. decenas de miles al día, ¿no? Cientos, Sí. es brutal. En el diseño de políticas públicas, doctor, pues lo más fácil sería todos a su casa. Paramos la economía, la sociedad, las escuelas, las empresas, todos a su casa. Y así pues nos aseguramos que no se disemine el virus. Esa sería la solución óptima desde el punto de vista estrictamente médico. Pero pues sabemos que esto no es posible. Es decir, el costo sería altísimo en términos económicos y sociales. ¿Cómo encontrar el equilibrio? El equilibrio para conseguir reducir el costo en salud, pero al mismo tiempo no pegarle a la economía y a la sociedad con medidas que al final de cuentas van a costar, porque pues implica menos generación de ingresos, eventualmente pérdida de empleos, etcétera. ¿Cómo encontrar ese justo medio tan complicado? Yo creo que no hay justo medio. Yo creo que esto nos va a costar casi en cualquier escenario, nos está costando. Nos está costando porque nos cuesta lo que pasa en China. Claro. Ya Eso nos cuesta a nosotros en nuestras cadenas de producción y Estados Unidos. Entonces, nos va a costar de una manera o de otra. Si hay que encontrar el justo medio, diría yo, de no decir, mi medida no va a ser el factor económico. Se tiene que considerar en la fórmula, pero mi medida sí tiene que ser tratar de ofrecer la mejor oportunidad de atención médica a la población que va a ir enfermando. Esa tiene que ser la medida y también es muy difícil de establecer porque no trata uno de
de limitar la vida de las personas. Cuando se decretó en 2000, en la pandemia de H1N1, la suspensión de actividades en el área metropolitana, el escenario era completamente diferente al de actual. Había una inmensa transmisión con una visión de que la mortalidad era muy alta. Sí, 8% me parece, no ocurrió. Porque estábamos esperando además una epidemia con un virus muy agresivo que era H5N1, Ajá, con 50% de mortalidad. Entonces se toma la medida y se detiene la transmisión. La curva de la epidemia iba hacia arriba, una espiga, se establecen las medidas y en ese momento se detiene la espiga y empieza a bajar. Y 2 semanas de contención muy intensa hicieron la diferencia para poder abordar las cosas de una manera pues, más razonable dentro de nuestro país y desde luego en el mundo en general. Hoy todavía hay voces que critican ese procedimiento y que critican las medidas que se tomaron en ese entonces. De forma muy señalada, el propio presidente de la República, que hace burla y mofa de esto y que uno no podía respirar con las máscaras y tal. Pero hoy, viéndolo en retrospectiva, fueron medidas correctas, adecuadas. La pregunta que le iba yo a hacer es, ¿cómo se acaba esto? Es decir, porque los virus no se matan, ahí están, ¿no? Es decir, no sé si alargar el periodo, mitigar lo más posible hasta que haya una vacuna, porque el SARS no desapareció, el MERS no desapareció, supongo que existen como virus, pero hoy están contenidos y controlados. ¿Cómo se mata esto? Sí, bueno, SARS entiendo que sí desapareció, porque no hay casos de SARS. Casos de MERS sí siguen apareciendo de repente. Efectivamente no se acaba. No se acaba porque este virus seguramente va a entrar a un ciclo como los que tenemos con influenza, en donde, bueno, va a estar circulando alrededor del mundo. Vamos a ir desarrollando como población global defensas, vamos eventualmente a tener medicamentos y vacunas, pero en el curso, para llegar a eso, pues nos va a llevar entre 1 año, 2 años. Y entonces sí, efectivamente, estos primeros meses se trata de mitigar para que el golpe no sea tan fuerte y poder ir enfrentándolo de una manera razonable. Y pues es lo que vamos a dilucidar en las próximas semanas y meses. ¿Qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal en materia de política de salud, doctor? Porque estamos enfrentando este problema que muchos creen que pondrá a prueba el sistema de salud en México, ¿no? Y hay una aspiración desde el gobierno de llevar el sistema de salud a nivel de primer mundo, sí, nórdico, bueno, ¿no? esa es pero la promesa, ¿no? Nos decía antes que si esto escala, pues la preparación que tenemos pues es muy limitada, ¿no? Bueno, la preparación sí la tenemos, la infraestructura es la limitada. Exacto, sí. Y es una infraestructura que viene con deficiencias desde hace mucho tiempo. Para mí personalmente es muy interesante ver un poco lo que está ocurriendo en términos de que de repente la gente se da cuenta de que hay complicaciones en los hospitales. Y yo he trabajado porque mi profesión me llevó a atender básicamente complicaciones hospitalarias. Tengo décadas publicando el nivel de complicaciones que ocurren en los centros hospitalarios y la gente no le prestaba atención. Epidemias en unidades de hemodiálisis comunes, pero un poco se vivían como situaciones esperables. Pacientes graves se complican. Hoy tienen una visión diferente. Entonces el sistema lo tenemos igual, complicado de antemano, una infraestructura complicada. Y yo sí creo que hoy, en el manejo de la crisis y su preparación, ha habido el sector salud, de ese es el que puedo hablar, una búsqueda de una colaboración muy importante. Se ha invitado a todas las instituciones y la demostración es un poco lo que hace días se describía como que se pudo aislar el primer virus en el primer paciente identificado y entre la colaboración institucional del INDRE, del Instituto de Enfermedades Respiratorias, de la universidad, sacaron la secuencia del virus, está disponible, están trabajando con eso. Entonces hay un buen nivel de preparación, diría yo, que tan suficiente será nuestra infraestructura en salud, es lo que vamos a conocer. Podemos anticipar algunas situaciones complicadas, pero bueno, ya veremos cómo viene. Podría haber sido diplomático, doctor, pero usted dice situaciones complicadas, pero yo veo una crisis
cierto el hecho de que hay carencias que venimos acarreando de hace 20 o 25 años, de mucho tiempo. No solamente la relación de camas por habitante en el país, equipos. Ahora entiendo que hacen falta respiradores artificiales y ventiladores para apoyar a pacientes en terapia intensiva o en grado alto de contagio. En fin, esto no es nuevo. Ahora, me parece que con esta entrada en vigor del INSABI, un poco a tropezones y a trompicones, sin mecanismos, manuales de operación, etcétera, la cosa se agudiza porque pues yo veo organizaciones de médicos, directores de institutos de salud pública levantando la mano diciendo, oiga, estamos en llamas, ¿no? Y lo dicen en pediatría, en rehabilitación, en neurología, en un montón de lugares. Y a pesar de que hay voces que dicen que eso es político, si le quitamos todo lo político y solamente lo vemos desde el punto de vista clínico, pues sí tenemos un problema, doctor. Sí hay un problema, desde luego, en el sector salud. Empero diría yo que para el abordaje de esta situación se están tomando las provisiones necesarias, en la medida de lo posible, desde luego. Coordinación número uno, que me parece fundamental, ¿no? Que todos estemos en comunicación y si se detectan casos se dé aviso de inmediato. Esa es una. Y dos, luego protocolos, supongo, ¿no? Protocolos, planeación, cuantificación, qué tenemos y qué nos hace falta. Correcto. Cómo podemos crecer nuestra capacidad de atención. Se ha desarrollado todo un plan a nivel nacional. Esto, desde luego, insisto, no va a dar para mucho porque no hay de dónde tomar para mucho. Sí, no tenemos una capacidad instalada así para... Pero sí se ha hecho, se tiene en mente todo esto y posiblemente valdría la pena considerar que de repente estas crisis pueden representar oportunidades para mejorar el sector salud realmente y tomarlo como una oportunidad. Ojalá. Vamos a ver. ¿Tenemos a una comunidad médica preparada? El primer contacto de los pacientes con molestias probablemente vaya a ser con un médico general. Cuando se decide por la molestia, por dolor de cuerpo, cabeza, síntomas respiratorios, ir con un doctor, sea particular, sea del sistema público, ese doctor va a tener capacidad para canalizar, si así lo requiere, a alguna instancia donde se pueda hacer el análisis y detectar el caso, o nos vamos a enfrentar también con médicos que pues no habían visto esto y van a recetar algo para los síntomas y pues regreses a su casa y trate de descansar, mucho líquido, etcétera, etcétera. Las recomendaciones usuales en padecimientos respiratorios. ¿Tenemos ese cuerpo médico preparado? Yo diría que en general se está preparando. De hecho, se ha establecido un canal de comunicación para... Un ejemplo son los consultorios adyacentes a farmacias que se han convertido en un sistema de atención primario. Muchos millones de pacientes reciben atención. Ya se establecieron los canales de comunicación para informar a estos médicos cómo tienen que atender infecciones de vías respiratorias, cuáles son los datos de alarma, a dónde hay que enviar a los pacientes si esto ocurre. Indudablemente va a haber... Anualmente en el país se informan 125 en números redondos, millones de infecciones respiratorias por año. Esto quiere decir que se dan 125 millones de infecciones respiratorias. Todos nos enfermamos por lo menos una vez al año. Entonces tenemos un subregistro, porque efectivamente al menos una vez al año. Estamos hablando Hay gente que se enferma más veces. A lo mejor son 260 millones de episodios, pero bueno, captamos 125 millones. Entonces, de esos 125 millones, esperamos que llegue el mensaje para que la gente se atienda mejor. Y estamos hablando de que la gran mayoría van a ir como infección respiratoria. Claro. La oportunidad será... Sí, rogándole a Dios no tener el COVID-19. Pues sí, efectivamente. Decir, tiene usted influenza y uno va a salir feliz del consultorio, pero... Claro, ahora, porque... Esto que dice el señor Quintana es muy importante, porque en ese consultorio, en ese médico general o en el pegado a la farmacia, no tienen la capacidad para hacer la prueba, ¿no es cierto? No, en ese momento no, pero sí tendrán la información para decirle, usted en este momento tiene que empezar a seguir estas precauciones. Guardarse en su casa, no salir. No, o ir al sitio hospital a tomarse la prueba que cada vez estará disponible en un mayor... Y vaya usted tapado para que no contagie a los demás, ¿no? Sí, entonces el escenario, doctor, es complicado. Tenemos que seguir las medidas de prevención que recomiendan las autoridades, entenderlo así,
y los medicamentos no tenemos todavía vacuna. Eso va a llevar tiempo. Sí, va a llevar tiempo, por lo menos yo diría que no habrá vacuna antes de un año, porque además la podemos tener en 9, 12 meses. De ahí a que se pueda disponer a nivel global de la vacuna es otra historia. Claro, además. no es una cosa así. Esto pasó en influenza H1N1. Se desarrolló una vacuna en un periodo muy acelerado, ya estaba montada la técnica de cómo producirlas, muchas cosas que conocíamos, se hizo rápido y sin embargo la capacidad para movilizar vacuna de la OMS se vio rebasada. Meses después seguía almacenada vacuna en los almacenes que no llegó a los lugares donde por lo menos anticipadamente. ¿Quién está vacunado de la influenza estacional tiene menos riesgo o no importa? Bueno, tiene menos riesgo de tener influenza. Bueno, será mejor que esté vacunado para que no se complique, porque ahorita está circulando influenza. Sí, como no. Venimos saliendo de la temporada invernal, ya ha habido mucha. En los colegios ha habido para aventar para arriba. Entonces, ahora, este tema de las vitaminas, doctor, por favor, ilústrenos en ese sentido. Toma vitamina C y te fortaleces el sistema inmunológico. ¿Eso es real o es un mito, doctor? Pues realmente no hay estudios que demuestren que esto sirve para evitar infecciones. Muy bien, déjenos hacer una pausa. Estamos en la silla roja analizando el coronavirus. Mensajes, volvemos. Seguíamos este hilo de discusión acerca de si se puede o no fortalecer el sistema inmunológico con vitaminas. Ya nos dijo el doctor que no hay evidencia científica, pero decía usted, aquellos que fuman o que tienen crónicamente enfermedades respiratorias están en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Es correcto? Así es. Entonces, los que nunca han fumado tienen menos riesgo de tener complicaciones que los que están fumando actualmente. Entonces, si algo se puede hacer es dejar de fumar en este momento. No digo que en un periodo tan corto pueda servir, pero será mejor que no fumen a que estén fumando. Claro. Bueno, por favor, escuche usted, porque hay dudas en ese sentido y luego no pasa nada. Aprovechando su presencia aquí en la silla roja, doctor, esta semana surgió en la Ciudad de México el tema del sarampión. Aparecieron algunos casos que ya teníamos pues un par de décadas que no había. Hay que preocuparnos ya teníamos el riesgo del coronavirus. ¿Se nos va a venir encima el riesgo del sarampión? Bueno, yo espero que no. Espero que no porque efectivamente se han mantenido tasas altas de vacunación durante mucho tiempo. En los últimos años bajó la cobertura de sarampión y tuvimos problemas con un abasto de vacunas hace un año. Yo supongo que la identificación de los casos habla, por un lado, de que tenemos un buen sistema de vigilancia. Por otro lado, de poder intervenir rápidamente estableciendo una ampliación de la campaña de vacunación. Ciertamente es un riesgo. Yo creo que las áreas en donde tenemos algún déficit de vacunación están muy circunscritas, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde sí tienen porque ahí hubo todo este rechazo a las vacunas. Toda esta complicación de, pues básicamente falta de educación. Y aquí afortunadamente la gente tiene una muy buena concepción de la vacunación. Y un altísimo nivel de vacunación. Y buenos niveles de vacunación. Entonces yo supongo espero que no tengamos un problema. Que no se extienda. Sí, que no se extienda. Yo creo que se identificó el brote temprano, hay que mantener la vigilancia y desde luego inmediatamente ampliar la vacunación. ¿Cuáles son y dónde cree que estén los focos rojos frente al escenario que nos plantea el COVID-19, este virus? Los focos rojos, bueno, uno es la comunicación. Yo creo que en términos de afrontar una epidemia como esta, la comunicación intersectorial del gobierno con la población general es fundamental. Claro. Fundamental y que la población realmente atienda las recomendaciones. Entonces, el proceso de comunicación yo creo que es
extraordinariamente importante. Por otro lado, el foco rojo de pues que necesitamos extender, yo siento, lo antes posible, la disponibilidad de las pruebas en el país. Claro. Es fundamental para tener un buen seguimiento de la epidemia y ir tratando de ser más eficientes en el manejo de Y en la los detección recursos. claro. Es ir viendo cómo se va comportando para ir actuando poco localmente. Sí, pero esto que dice es fundamental, porque si no, no tenemos datos duros sobre los cuales tomar decisiones. Oye, tenemos N sospechosos, pero de esos no sabemos bien si tienen o no tienen. Es difícil tomar completamente decisiones y estrategias de salud pública en ese sentido. ¿Qué significa tener disposición de las pruebas? ¿Es un reactivo que tiene que venir de fuera? Sí. ¿Lo produce un laboratorio? ¿Qué es esto? Sí, actualmente se están elaborando ya aquí todo lo que se requiere para hacer el estudio confirmatorio, la prueba. Se ha extendido a todos los laboratorios centrales del país, pero estamos hablando de un laboratorio que está ubicado en la capital de los estados habitualmente. Esto tiene que llegar más abajo, tiene que llegar a los hospitales. Pero no hay laboratorios en todos lados, doctor. No, donde hay, desde luego. Donde hay disponibilidad, donde no haya, tendrá que establecerse un poco la cadena de envío o el traslado del paciente para que se le tomen las muestras. Y desde luego sí tendrá que haber, conforme haya más disponibilidad, ir buscando propositivamente cuáles pueden ser los posibles infectados. Habrá que hacer estudios en la población, ampliarlos, asintomáticos, ver cómo está circulando en asintomáticos. Por ejemplo, un foco puede ser efectivamente la frontera con California. Claro. Ahí Tijuana, hacer estudios en población, aunque no tengan molestias. Desde luego hay que hacerlo en los que tienen molestias, pero también aunque no tengan molestias, para tener una mejor idea de qué nivel de transmisión está habiendo y poder ir actuando puntualmente en todos estos escenarios. Me ha faltado, ahora que tocaba usted el tema de comunicación, campañas en radio o en televisión o en medios masivos. No he visto, no sé si ustedes hayan tenido posibilidad de escuchar, sí he visto, y me parece muy correcto, la conferencia diaria de las autoridades de salud del doctor López-Gatell, informando, diciendo los escenarios, dónde estamos, cómo estamos, muy bien. Pero me faltan campañas en radio, porque sí. Estoy seguro que en una población en Chiapas o en Veracruz o en Tamaulipas no están viendo al doctor López-Gatell todas las noches. Además es información técnica muy especializada. Falta mensaje ahí, como usted dice, en el nivel primario para que la gente tome precauciones, ¿no? Sí, también nuevamente yo creo que esto depende un poco de medir correctamente los tiempos, porque si sale uno con campañas antes de tiempo, se puede desgastar un poco el mensaje. Claro. Habría que tener un desarrollo estratégico muy, muy puntual, pero yo creo que es un área en donde no estoy involucrado. Bueno, ya hay expertos. Ya hay expertos en esto, claro. Pero sí, desde luego, será fundamental tener esta comunicación, no en el escenario de decir en la mañanera van a dar el mensaje, no, hay que llegar al nivel más básico, primario, y además pienso en comunidades rurales, en rancherías. Donde hay que llegar a través de radio, a través de comunicaciones, a través de música. Ya por ahí circulaba una cumbia que es informativa. Sí, sirve, entonces, cómo no. Todo eso tendrá que utilizarse para realmente comunicar, sí. Enseñarle a la gente qué medidas tiene que tomar para evitar la transmisión y para, en caso de estar enfermo, cómo tiene que comportarse y a dónde tiene que ir. ¿Qué tiene que hacer? Sí. Conclusiones, por favor, señor Quintana. Pues creo que falta calificarlo, pero pudiéramos estar ante la amenaza de salud pública mundial más grande de los últimos años. No sé si el ébola, tal vez comparable con el SIDA, que implicó millones de muertos en las últimas décadas. Creo que hay que tomárselo muy en serio y ojalá la comunicación de temas que aparentemente son técnicos o científicos sirva para darle una dimensión correcta a este hecho. Sí, bueno, absolutamente. Yo creo que desde luego el riesgo es mucho mayor que con ébola por características particulares y con SIDA es diferente porque era una enfermedad que evoluciona a lo largo de los años. Aquí el escenario que se tiene, un poco de los temores que por décadas desde que yo estudié medicina se tiene, es que ocurre una pandemia
como ocurrió en 1918-19. Con la influenza, lo que Con se llamaba la gripa influenza española, ¿no? Exactamente. Ese es el escenario que se tiene. Que esa se llevó, corríjame, 20 millones. 50 millones de 50 personas. millones. Uf. Entonces, es el escenario que no queremos tener, pero es un escenario que puede ocurrir en algún momento y para lo que la OMS mantiene un nivel de alerta, por eso se vigilan todas estas situaciones, por eso se tienen protocolos, por eso se tiene calificado el riesgo de pandemia, cuándo avisarla, cómo avisarla, por qué declarar una emergencia internacional. Entonces, un poco teniendo como escenario eso, que pues hay una editorial del New England Journal of Medicine de Bill Gates, en donde habla de este escenario y se pregunta, bueno, ¿será este el momento en el que vamos a enfrentarnos realmente a este panorama? Bueno, no lo sabemos, estamos ciertamente mucho mejor preparados que en 1918 para contender con esto, estamos tomándole fotografías continuas, aunque no podemos ver la película completa, pero es ciertamente ya está convirtiéndose en el problema de salud pública más importante de las últimas décadas, desde luego. Creo que el reto está en encontrar el justo medio, como decía doctor, por una parte en el ámbito personal, ¿no? En casa, en el trabajo, pues tomar las medidas de higiene, de prevención, y del otro lado, pues las autoridades, ¿no? Con las políticas adecuadas de comunicación también y de actuación, de adopción de protocolos cuando ya el tema vaya a escalar. Así es, yo encuentro que son dos escenarios. Uno, el riesgo que tenemos nosotros como individuos, que tenemos que asumir que vamos a tener circulando una enfermedad que pues, va a ser, a lo mejor se puede complicar, pero es poco probable que a mí se me complique. Habrá que estar atentos, sano, digamos, si uno está sano. Y esto es un poco el mensaje que tendríamos que aprender de esto tomando nuestras precauciones. El escenario es diferente con lo que puede ocurrir a nivel de la infraestructura sanitaria, que puede ser un poco más complicado, desde luego. Finalmente, doctor, y lástima que lo dejamos hasta el final, pero lo mencionó usted ahora y no lo habíamos abordado antes, el caso de los asintomáticos, que me parece que a lo mejor se convierten o nos convertimos en los más peligrosos, porque podemos andar por ahí pensando que no y lo traemos cargando. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, por eso la política educativa de la higiene, la etiqueta respiratoria es para todos. Para todos. Sintomáticos y asintomáticos. Los asintomáticos, pues, están apareciendo cada vez más estudios que es posible que los niños estén infectados, no puedan contagiar, pero también tenemos que considerar que el contagio depende de las manifestaciones de enfermedad en función de que si no es asintomático, no toses, no estornudas, no tienes tantas secreciones, entonces la posibilidad de contagiar a otras gentes es menor. Entonces, pero las medidas de prevención sirven para toda la población, sintomáticos y asintomáticos. Esta cosa, porque he escuchado muchas quejas, ya nos vamos, se nos está acabando el tiempo, pero de medir o no la temperatura de viajeros en los aeropuertos, ¿sirve? ¿No sirve? Porque hay gente que dice, hijo, en México no estamos haciendo nada en los aeropuertos internacionales, pero luego resulta que en Nueva York tampoco, o en Heathrow tampoco. ¿Esto es correcto, es incorrecto? Yo creo que es una medida muy poco eficiente, porque incluso alguien sintomático que se toma un Tempra antes de tomar su vuelo, Vuela un pues avión llega sin fiebre antes y no trae temperatura. Exactamente. Y viene contagiado. Doctor Ponce León, le agradecemos profundamente. Mucho gusto, Muchísimas muchas gracias y gracias por ilustrarnos, señor Quintana. Buenas noches, señor Piz. Gracias. Y gracias a usted, sobre todo por su atención esta noche. Escuchemos, pongamos atención, hagamos caso de las recomendaciones de las autoridades de salud para estar prevenidos. Gracias, buenas noches.